Esto es FM 103.7 Radio Cooperativa y Televisión Canal 15 de Puerto Esperanza, Misiones. A continuación, presentamos un ejemplo entre tantos que existen de la importancia del agua. Estamos acostumbrados a tener agua de manera fácil y la gran mayoría no valora este recurso. En el siguiente informe podrán ver que la comodidad tiene un precio muy alto. El uso de toda esta nueva tecnología que disfrutamos está poniendo en riesgo el fluido vital, el agua. El consumo de agua de la inteligencia artificial. El consumo de agua no ocurre en el software, sino en el hardware que lo hace funcionar. 1. La refrigeración de los centros de datos, el mayor consumo. El corazón de la IA son los enormes centros de datos, o data centers, que son grandes edificios llenos de miles de servidores y computadoras muy potentes. Generación de calor. Estos equipos trabajan sin parar y generan una cantidad de calor masiva. Necesidad de enfriamiento. Para evitar que se sobrecalienten y fallen, necesitan ser enfriados constantemente. La forma más común y barata de hacer esto es mediante sistemas de refrigeración basados en agua. Evaporación. Gran parte de esa agua se convierte en vapor y se pierde en la atmósfera, similar a como sudamos para enfriar nuestro cuerpo. Se estima que un centro de datos promedio puede consumir entre 1,7 y 2,2 millones de litros de agua por día, comparable al consumo diario de una ciudad pequeña. 2. El consumo por interacción. Investigaciones han tratado de calcular cuánta agua se gasta por cada uso que le damos a la IA. Chatear con la IA, se ha estimado que una conversación breve con modelos grandes de la IA, como los que impulsan ChatGPT, podría consumir entre medio litro y 1 litro de agua. Entrenamiento. El proceso de entrenar a un gran modelo de lenguaje, enseñarle a hablar y responder, consume millones de litros de agua en el ciclo completo de su desarrollo. 4. El consumo indirecto, o huella hídrica. Además de la refrigeración, el agua se usa en otros procesos críticos. Fabricación de chips. Se requiere agua ultra pura en grandes cantidades para fabricar los chips y procesadores avanzados que usa la IA. Generación de electricidad. Las centrales eléctricas, especialmente las termoeléctricas, consumen agua para enfriar sus sistemas, y la IA necesita muchísima electricidad para funcionar. La dualidad. Paradójicamente, la misma tecnología que consume grandes cantidades de agua, la IA, es la que también ofrece las mejores soluciones para gestionarla de forma eficiente, como vimos en la presentación de este espacio informativo. Proyecto de Google de Atacerte en Cerrillos. Protestas contra los gigantes tecnológicos en Chile, Uruguay, Estados Unidos, en todas partes. Mientras que las tuberías se quedan sin agua potable y los suelos se secan, Amazon, Microsoft y Google construyen enormes centros de datos en regiones áridas. La capacidad de procesamiento requiere tal cantidad de agua que apenas queda para las personas y la agricultura. Cada vez más datos, más computación en la nube, más inteligencia artificial. La expansión se acelera y las sequías se agravan. ¿Protección ambiental o progreso tecnológico? ¿Son ambos posibles? En este capítulo de Transformar la Economía exploramos el problema del agua en los centros de datos. En 2023 llegó Google a Uruguay. Por aquel entonces el país se enfrentaba a la peor sequía de los últimos 75 años. Google pretendía usar 7,6 millones de litros de agua por día, el equivalente a 22.000 personas, evaporándolo en un contexto de sequía, de crisis hídrica extrema. Daniel Pena es sociólogo especializado en ecología política. Critica la falta de participación ciudadana. No hubo ningún tipo de diálogo con la población, no se generó la audiencia pública, fue evaluado como un proyecto categoría B, es decir, de riesgo bajo, o sea, riesgo medio, digamos. Entonces, el proceso como participativo fue bastante frágil. Pena teme que el centro de datos de Google afecte directamente al río Santa Lucía, vital para la capital uruguaya. La lucha por el agua ya comenzó aquí. El agua embotellada es la respuesta a la falta de agua potable en los grifos.
Hay gente que sí puede y hay gente que no puede. O sea, las personas que somos de bajos recursos no podemos. Tomar mate con esta agua es difícil. Está difícil por el tema del gusto, el malestar que te causa en el estómago. La inteligencia artificial y el almacenamiento en la nube están en auge. Los centros de datos son su columna vertebral y para ello se necesita agua. La demanda crece de manera exponencial. De hecho, es frecuente que estas enormes instalaciones se construyan en las regiones más secas del mundo. Y de esto hablaremos más adelante. En todos lados crece la resistencia. La gente pide más información, voz y voto, aire y agua limpia. Así se veía Uruguay en el verano de 2025. Las obras de Google Cloud empezaron hace un año y se prevé que duren más de 2. Google dice estar invirtiendo $850 millones en las instalaciones de Canelones, cerca de la capital, Montevideo. El gobierno uruguayo defiende el proyecto porque trae prestigio, puestos de trabajo, innovación y quizás atraiga a otras multinacionales. Creo que el proceso fue bueno, creo que a la vista está de que ahora está en etapa de construcción y que no ha generado mayores inconvenientes la obra. Virginia García es urbanista y directora de planificación territorial de la Intendencia. Esperamos que una vez que se instale puedan generar procesos de sinergia que pueda atraer otro tipo de industrias y de actividades asociadas a los procesos de innovación tecnológica. ¿Quiénes son los principales actores en el negocio del procesamiento de datos? Tan solo 3 empresas acaparan 2/3 del mercado. La filial de Amazon, AWS, Azure de Microsoft y Google Cloud. ¿Y por qué se construye tanto? Porque así lo quiere la industria, la economía y la sociedad. Pero no podemos olvidar los impactos ambientales. En muchos centros de datos, una parte considerable del agua utilizada para refrigerar los servidores se evapora. In fact, evaporation is the most efficient way of removing heat. And that's why for example, we sweat. When we get too hot, that evaporation of our sweat off of our skin is an effective way of keeping us cool and keeping us from overheating. Aaron Wemoff es experto en sostenibilidad en centros de datos. Para hacernos una idea, tan solo Google consume 20.000 millones de litros de agua al año en Estados Unidos. Eso equivale a unas 8.000 piscinas olímpicas. I do know several colleagues at Google, and I know that Google is actively trying to do things to mitigate their water footprint. Se espera que el consumo de agua de los centros de datos se duplique para 2030. Luego de las protestas, Google empezó a hablar de compromiso con el uso responsable del agua. El gigante tecnológico se ha propuesto refrigerar sus centros de datos con aire frío en vez de agua. A primera vista parece una solución sencilla, pero no lo es. El agua enfría mejor gracias a sus propiedades físicas y la refrigeración por aire al fin y al cabo necesita más energía. Además, las energías renovables a menudo no aportan suficiente electricidad y se hace inevitable recurrir al gas y al carbón. It is possible or likely that many waterless cooling systems are less energy efficient compared to systems that utilize evaporation. And as a result, you end up just having a higher water footprint upstream at the power generation source as opposed to at the data center site itself. La historia se repite en Chile. De nuevo, un proyecto de Google con un alto consumo de agua. Y de nuevo, protestas. Pero esta vez, el Tribunal Ambiental de Santiago revocó parcialmente el permiso porque no se consideraron suficientemente los impactos en las aguas subterráneas y el cambio climático. Así que Google tendrá que rediseñar su proyecto y muy seguramente recurrir a la refrigeración por aire. Pero, ¿por qué se construyen tantos centros de datos en regiones secas, calurosas y con poca agua? Necesitan zonas áridas. Por motivos de eficiencia y también por motivos de evitar la corrosión. En las zonas áridas es mucho más fácil tener un centro de datos
en el que la humedad se mantiene de forma constante entre el 40 y el 60% y sacar el resto de calor que se produce dentro de un centro de datos al exterior. ¿Y por qué no emplear agua de mar? Al fin y al cabo, no escasea. Los centros de datos necesitan agua potable también para evitar corrosión. Es decir, agua salina no serviría en un centro de datos, sino que se necesita agua potable que luego es enriquecida con sustancias químicas. ¿Y no sería posible escoger mejor la ubicación para evitar conflictos? I will say that my opinion as being somebody who is pushing for minimizing the environmental impact of data centers, I would like to see more data centers being built near large bodies of water in cooler climates. Miremos lo que ocurre en Falun, a unos 200 kilómetros de Estocolmo, la capital de Suecia. En Falun abunda el agua que proviene de un lago cercano. Se bombea hacia tanques y después se rocía aquí, por ejemplo. Es el principio de la evaporación. Las salas de servidores también se enfrían con agua. Siempre que sea posible, se reutiliza. Grandes conductos de aire soplan aire frío hacia las salas, lo que supone un gasto de electricidad. Pero aquí proviene 100% de energías renovables. Además, el calor residual del procesador no se libera a la atmósfera sin más. Some of the water of the reused heat is distributed to a district heating plant just as a neighbor of us, where we supply them with heat in their manufacturing of the wooden pellets for furnaces. Pierre Wilander administra el centro de datos en Falun. Suecia ofrece algunas ventajas para los centros de datos, su abundante agua y viento y, por supuesto, su ubicación. During wintertime we have cold temperature. We have like normally 20 degrees below zero, which gives us free cooling actually. Retomemos ahora la cuestión de la participación ciudadana. También en Falun hubo preocupación, como en Chile y Uruguay, pero hubo algunas diferencias. Through that whole process, there has been a great focus on having a dialogue with the local population. The people of Falun has been offered to pose and ask any kind of question, and of course they've also been answered when asked those questions in a transparent and open way. Sin apenas impacto ambiental, con ciudadanos informados y participativos y creando puestos de trabajo. Así, Suecia llegó muy rápido a un acuerdo. La mayoría de los centros de datos están ubicados en Estados Unidos, seguido por mucho por Alemania. Latinoamérica apenas si tiene algunos. En Memphis, en el estado de Tennessee, se acaba de instalar un nuevo centro de datos para entrenar la inteligencia artificial. Pero la ciudadanía está enfurecida, sobre todo después de enterarse de que Elon Musk está detrás del proyecto. La gente quiere progreso, pero no a cualquier precio. The process and how this business transaction took place was without the knowledge of myself and other council members. I found out on the news. Water is life. This is an absolutely critical resource that everything needs for survival. Industries do need water for their process. Businesses do need water to make their revenue, but that should never be put in front of the drinking water needs of residents. A los gigantes tecnológicos se los acusa de falta de transparencia. De hecho, Amazon, Microsoft y Google se muestran reacios a proporcionar datos concretos sobre consumo de agua o electricidad. Google, por ejemplo, rechazó nuestra visita en Uruguay. En este momento no podemos facilitar una visita al lugar ni una entrevista. Y aun cuando se proporcionan datos, no siempre son confiables. El convoluto final de agua al que se puede acceder para la población de esa zona es aún mucho más inferior que la extracción total de agua que producen este tipo de centros, que generalmente es mucho más de la que suelen indicar. Es decir, ahí no tenemos transparencia. Se prevé que el consumo de agua se duplicará y no solo eso, también el de electricidad aumentará en un 128% hasta 2030. Lo que no sabemos es cómo evolucionarán los procesadores. ¿Serán más eficientes en el futuro? El chatbot de inteligencia artificial chino DeepSeek
causó revuelo por su altísima eficiencia para procesar sus respuestas. Supuestamente, DeepSeek consume mucha menos energía que sus pares de OpenAI, Microsoft o Google. Quizá la demanda futura de electricidad de agua no sea tan alta como se pronostica. Las tecnológicas estadounidenses dicen que quieren llegar al 2030 con un balance hídrico positivo, es decir, que al final devolverían al sistema más agua de la que tomaron. Estas multinacionales tienen un interés propio en ser eficientes y ahorrar energía. Sin embargo, el concepto de balance positivo no está claro. No se sabe cómo funciona ni tampoco si funcionará. Así que de momento el precio del progreso se traduce en más consumo de agua y de electricidad, centros de datos a costa del medio ambiente. ¿Y tú, cómo crees que podría reducirse este impacto? Escríbenos en los comentarios. Informe oficial sobre la calidad del agua potable. La Cooperativa de Servicios Públicos de Puerto Esperanza desea informar a sus socios sobre las acciones tomadas y los resultados obtenidos ante los recientes reclamos sobre la calidad del agua. Muestreo y certificación de calidad. Ante las inquietudes manifestadas por algunos socios, la cooperativa tomó la iniciativa inmediata de toma de muestras domiciliarias. Personal técnico se acercó a los domicilios de los socios que efectuaron el reclamo para realizar la toma de agua potable directamente en el punto de consumo. Análisis riguroso. Las muestras fueron sometidas a un análisis químico exhaustivo conforme a los parámetros establecidos por el Código Alimentario Argentino, Ley número 18284, que rige la calidad de los alimentos y el agua en todo el país. Resultado certificado. Los resultados de estos análisis han certificado la calidad óptima del fluido vital distribuido por la cooperativa, cumpliendo con todos los estándares de potabilidad requeridos. Conclusión. La calidad del agua suministrada desde la red de la Cooperativa de Servicios Públicos de Puerto Esperanza es apta y segura para el consumo humano. Responsabilidad del socio y mantenimiento. Si bien la cooperativa garantiza la calidad del agua en la red de distribución, es fundamental recordar a cada socio su responsabilidad sobre el mantenimiento interno de su sistema de almacenamiento. Almacenamiento aprobado. Es responsabilidad de cada socio el almacenamiento de agua potable en tanques aprobados para este fin. Higiene de tanques. Para preservar la calidad óptima del agua, es imprescindible que se mantenga la higiene en los tanques de agua. Se recomienda la limpieza periódica de los mismos para evitar la proliferación de microorganismos o la acumulación de sedimentos. Cuidado del recurso. Especialmente en épocas de verano, se recomienda cuidar el agua y hacer un uso responsable del recurso. La Cooperativa de Servicios Públicos de Puerto Esperanza reitera su compromiso con la salud y bienestar de sus socios y agradece la colaboración en el cuidado de los sistemas internos. La temperatura en la Tierra aumenta. Es una realidad fuera de discusión a estas alturas del siglo XXI. Las consecuencias del cambio climático son múltiples. Afectan a la economía, a los flujos migratorios, al comercio, la agricultura, a nuestra alimentación. Y todo ello tiene una base fundamental: el agua dulce y potable. Sin ella, nuestra vida en este planeta sería imposible. Agua y temperatura global están unidas de manera inevitable. El cambio climático reduce el agua disponible. Su control se está convirtiendo en un eje sobre el que giran poderes políticos, militares y económicos. Es lo que expertos llaman la geopolítica del agua, en medio de un creciente estrés hídrico. El agua dulce es un bien cada vez más escaso y disputado. En un mundo con un tablero geopolítico en plena recomposición, ¿estamos ante una era de las guerras del agua? ¿Se podría convertir el agua en el petróleo del siglo XXI? Se lo explicamos en DW Analiza. Estas son imágenes tomadas recientemente en embalses del sur de Cataluña, una de las comunidades autónomas más afectadas por la sequía en España. El nivel de reserva es dramático, están por debajo del 25% de su capacidad total. El pantano de Rialb está incluso prácticamente vacío.
Cataluña no es la única parte de España afectada por la sequía. El país arrastra un año 2023 extremadamente seco, agravado por un abril muy caluroso en el sur de Europa, con temperaturas cercanas a los 40 grados, más típicas del verano que de la primavera europea. Todo ello está generando tensiones entre las regiones por el acceso al agua y protestas, especialmente entre ganaderos y campesinos. Hoy estamos aquí básicamente por la incertidumbre que hay en el sector, por la falta de agua en el regadío y por el caos que esto supone, el no saber si podemos salvar alguna cosecha o si incluso los árboles podrán sobrevivir o no. El caso español no es una excepción en Europa. Portugal sufre una situación similar y Francia ha tenido que tomar medidas de excepción. Una veintena de departamentos ya tienen algún tipo de restricción en el uso del agua. En el de Pirineos Orientales, por ejemplo, los bomberos ya están vaciando piscinas privadas para llenar reservas de agua que se usan en caso de incendios. Las temperaturas han aumentado en Europa el doble que la media mundial y más rápido que en cualquier otro continente, según el Servicio de Cambio Climático del programa Copernicus de la Unión Europea. Pero la falta de lluvias y las temperaturas anormalmente altas son un problema que va más allá de las fronteras del viejo continente. Argentina está sufriendo, por ejemplo, su peor sequía en 60 años, con un impacto tremendo en la producción agropecuaria, en las exportaciones y los precios de consumo interno, lo que está empeorando la inflación crónica del país. En Uruguay la sequía ha ido acompañada por un empeoramiento de la calidad del agua suministrada a la población. En el país sudamericano ya han comenzado las protestas contra el gobierno en una nueva crisis del agua. No puede ser que nos estén, como en cierta forma, haciendo tomar agua sucia. Estamos pudiendo tomar el agua que sale de la canilla, ni cocinar con esa agua y podíamos antes. La lucha por un bien tan fundamental se agudiza en el planeta, una situación que viene siendo advertida por Naciones Unidas desde hace años. Estas son las principales conclusiones de la ONU sobre el futuro del agua en nuestro planeta. El cambio climático aumentará la escasez y el riesgo de sequías. Menos de un 1% del agua en la Tierra es potable, un porcentaje que amenaza con reducirse. Desde el año 2000, los desastres provocados por riadas e inundaciones han aumentado un 134% respecto a décadas anteriores. 2.000 millones de personas ya no tienen garantizado el acceso al agua potable. Esa cifra aumentará las próximas décadas por la combinación del aumento de la población global y el cambio climático. El agua y su control se están convirtiendo, por tanto, en uno de los ejes sobre el que giran diferentes poderes políticos y económicos del planeta. Algunos autores han venido a llamar este nuevo escenario la geopolítica del agua, es decir, como estados, bloques de países aliados, grupos armados y grandes empresas disputan y negocian una mejor posición para garantizarse el acceso al agua potable, base de todas las actividades fundamentales del ser humano. Without water, we cannot have human security. Water is central to well-being of people. It is very important for health. It is very important for environment. It's very important for employment. So it's everything. Water is really the center of everything. So, and on the other hand, water is also part of the solution. We can improve our resilience towards climate change through water. Expertos del agua han acuñado la expresión estrés hídrico para definir la situación de países o regiones en los que la demanda de agua es mayor que la cantidad disponible por un periodo de tiempo. También se considera estrés hídrico a las restricciones del consumo de agua por su baja calidad. El World Resources Institute, traducido al español el Instituto de Recursos Globales, ha desarrollado una herramienta digital llamada Aqueduct que permite mapear qué regiones del planeta sufren o sufrirán un mayor riesgo de estrés hídrico. Su proyección apunta que para el año 2040 el norte de África, el sur de Europa, Oriente Próximo, Asia, Estados Unidos, México y la costa pacífica de Sudamérica sufrirán un estrés hídrico alto o extremadamente alto. En ese contexto de creciente escasez, la competencia por el agua puede cobrar muchas dimensiones, también la de la guerra. Basándose en ese atlas de estrés hídrico, un grupo de institutos de investigación del agua, la paz y la seguridad han creado una herramienta que establece dónde se lucha ya y dónde se luchará en el futuro por el agua. Oriente Medio, el Cuerno y el Corazón de África, así como importantes partes de Asia, son ya o se están convirtiendo en escenarios de conflictos violentos.
¿Se puede decir, por tanto, que estamos ya en una era de las guerras por el agua? Las estadísticas de conflictos desencadenados por recursos hídricos a lo largo de las 2 últimas décadas no parecen confirmar esa hipótesis. Según cifras recogidas por el Pacific Institute y cálculos del Instituto para la Economía y la Paz, el siglo XXI arrancó efectivamente con un aumento de los conflictos por el agua, pero esa tendencia no se ha mantenido a lo largo de los años. 2018 y 2019 registraron, por ejemplo, un descenso de la conflictividad global por el agua. We should not really look at it in a very narrow way that the lack of water will create conflicts. Water is also a solution to lots of climate mitigation issues. So really we can achieve some of the goals that we have on climate change through water. Very important to keep in mind, and often what we see actually when we work with different countries, for example in the Middle East, they are very much aware of these changes because they see it, it's their daily reality. We know that some parts of the Middle East in the future may have over 50 degrees for half of the year, so that will be very difficult to live there. And then these countries, they are really very much aware of these severe challenges, and we don't see that they would like to start conflicts over this. What we see is that they are genuinely interested in cooperation. They are more interested in cooperation with their neighbors. El ejemplo en el Cuerno de África, puntualmente entre Etiopía y Egipto, es el ejemplo de cuando hay una confrontación directa y no hay una búsqueda de encontrar una solución conjunta, puede llegar a un conflicto bastante serio. No soy catastrofista, pero sí soy realista en el sentido de que cada vez más hay presiones de estrés hídrico, de falta de agua, de suministro de agua, que pueden llevar a conflictos bastante serios entre naciones o incluso dentro de alguna nación, entre regiones. Cuando un bien se convierte en escaso, es una oportunidad ideal para invertir en él y hacer dinero. Esta fue al menos la conclusión sobre el agua dulce de un análisis del banco estadounidense Goldman Sachs hace ya más de una década. Bajo esa premisa y atendiendo a las consecuencias del cambio climático, ya hay quien apuesta por que el agua será el petróleo del siglo XXI. Que sí creo es que el agua cada vez más su valor va a tener a la alza, y ese valor que en algunos casos, como en Estados Unidos, ya le han puesto valor económico, y en California sobre todo ya hay un valor por agua que no extraes, para que las industrias puedan y tengan incentivos para gastar menos y consumir menos agua. Yo creo que eso va a hacer que el agua cada vez tenga un valor capital más claro y más evidente. Y podemos llegar a tener un patrón, así como tuvimos el patrón oro y el patrón petróleo, podamos tener un patrón de agua en el futuro, porque las transacciones que se pueden llegar a hacer en dado caso que el agua se monetice, pues pueden ser muy considerables. Y en ese caso sí estaría de acuerdo que podría ser algo como el petróleo. En este punto cabe recordar que la extracción del petróleo no solo ha sido una fuente ingente de riqueza, sino también un generador de guerras, invasiones y desigualdad social. Por tanto, ¿realmente a quién beneficiaría la absoluta mercantilización del agua dulce que queda en el planeta? Water is a source of life. Water is directly connected to land. Water is, we can of course talk about virtual water when we import water, so importing products that are water intense. I do not see water being sold on the same in the same way as a commodity as oil. You have the human right to water. You don't have a human right to oil. You have you do need water for life. We can argue like to what degree you need oil for life, but no, I really I think it's also more mainly discussed in the context of the Middle East. So if it would not really apply if you think about it in other regions. So no, I do believe that water will force us to cooperate actually. El agua como elemento vital del planeta ha sido fuente de conflicto a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, el cambio climático generado por la actividad humana trae consigo un cambio de paradigma.
regiones completas del planeta podrían convertirse en inhabitables por las altas temperaturas, la falta de lluvias y la escasez de agua. Y todo esto podría ocurrir en un futuro no tan lejano. Los expertos consultados resaltan que, pese al creciente estrés hídrico, la cooperación y la gestión conjunta entre estados de cuencas fronterizas ha predominado hasta ahora en lo que va del siglo XXI. La colaboración entre Estados Unidos y México, entre Turquía e Irak o entre los países balcánicos de la antigua Yugoslavia son solo algunos ejemplos. Una dinámica bautizada como diplomacia del agua, que permite mirar al futuro con cierta esperanza a pesar del negro horizonte que dibuja la crisis climática para nuestras futuras generaciones. Transmite en simultáneo FM 103.7, Radio Cooperativa y Canal 15. Innovación tecnológica. ¿Cómo puedo ayudar a salvar el medio ambiente? Es una pregunta que podríamos hacerle a una herramienta de inteligencia artificial como ChatGPT, que cada vez nos sorprende más con su capacidad para brindarnos soluciones. Y aunque se ha hablado de que la IA podría darnos respuestas a la crisis climática, de hecho es parte también del problema. Un problema que no hará más que crecer a medida que esta tecnología avance y su uso se extienda. If you train on twice as much data, it takes twice as much energy. La inteligencia artificial consume recursos reales como agua y electricidad, y nosotros también cuando la usamos para buscar soluciones. Por eso se suspendieron hace poco los planes para un centro de datos de Google. Los residentes se dieron cuenta de que esto podría significar el fin del agua potable para su vecindario. ¿Ayudará entonces la IA a resolver la crisis climática o más bien la empeorará? Es nuestro tema en este episodio de Transformar la Economía. Hay algo que la IA puede hacer, pero las personas no. Leer y analizar rápidamente enormes cantidades de datos. There's literally hundreds of thousands of data points coming in from a large building like this one into our system. Datos que pueden ayudarnos a tomar decisiones, como optimizar el uso de la energía en un edificio para que no se desperdicie. Henrik Siegeldorf es el director tecnológico de Edifion, una startup con sede en Colonia, Alemania. Edifion ayuda a los gerentes de instalaciones a manejar grandes edificios comerciales, como este, de la forma más eficiente posible. Imagine you have a facility manager in the technical building room and there's an energy system, maybe the heating or the cooling, and it's displaying an error code 15. That person would have first to find the manual for the heating or the cooling and look up what is error code 15. Or that person could just ask our system, and then our system knows the entire history of that building data-wise. That combined with the generative AI can actually like search through the history and then just tell that person, okay, for error code 15 in summer you have to do this and that, and by the way, here's also the manual. Edifion afirma que puede ayudar a un edificio a ahorrar hasta un 40% de energía y emisiones de CO2. En edificios tan grandes, un pequeño ajuste puede tener un gran impacto. Edifion usa la inteligencia artificial para muchas cosas, para ayudarle a estructurar y analizar los cientos de miles de datos que obtiene del sistema técnico del edificio, o para tener en cuenta variables como el clima exterior o los materiales de construcción. Each building is individual, meaning it has different tenants, it has different usage behaviors, it has also, from how it was built, different thermal behavior. If you have a wooden building as opposed to a concrete building, that's very different. Edifion aprovecha la capacidad de la IA para leer y analizar datos en una fracción ínfima de tiempo, comparado al tiempo que necesitarían los mejores analistas. Esta rapidez es lo que hace que la IA sea tan valiosa para los investigadores y científicos que buscan soluciones a la crisis climática. Los científicos utilizan la IA para cartografiar los icebergs de la Antártida, 10.000 veces más rápido que los humanos, y para rastrear la deforestación en tiempo real, predecir mejor los patrones meteorológicos y sugerir sistemas de gestión de residuos más eficientes. Pero no todo es un regalo para el medio ambiente. Escuchemos por un momento este zumbido. Los residentes de Chandler, Arizona, lo escuchan 24 horas al día.
Es el sonido de un centro de datos procesando miles de millones de pedidos que recibe a lo largo del día. Piensen en la IA como un cerebro y los centros de datos son como el cuerpo que sostiene a ese cerebro para que trabaje. Hay más de 8.000 centros de datos en todo el mundo. Según la Agencia Internacional de la Energía, se espera que el consumo de energía en estos se duplique en 2026 respecto a 2022. When I started doing AI research a decade ago, I could run most of the AI systems I was using on my laptop. But today we're using supercomputers, right? Some of the large AI systems that people are familiar with, like the chatbots or the image generation systems, those run on really large supercomputers and consume a potentially very large amount of electricity. Estas grandes cantidades de electricidad producen también grandes cantidades de calor. Y también el zumbido que escuchábamos. Para evitar que los centros de datos se sobrecalienten, hay que refrigerarlos. Esto suele hacerse de dos maneras, utilizando aire acondicionado o agua. Mucha agua. Supongamos que entablo una conversación de 15 preguntas con ChatGPT sobre cómo podría ser más respetuosa con el medio ambiente. Los expertos calculan que podría estar consumiendo alrededor de medio litro de agua potable. Y es aquí en donde la IA se vuelve un poco problemática. Access to clean water is competing with let's say, local uses for it. Esto es lo que metió a Google en un buen lío. Poco después de que anunciara sus planes de construir un centro de datos de $200 millones en el barrio industrial de Cerrillos, en Chile. We all use Google Search and other Google tools. So initially, the neighbors were quite happy that Google had chosen this area for building their data center. They saw it as synonymous with progress, development, a new pole of innovation in the area. Pero una vez que revisaron el informe sobre el impacto ambiental de Google para este centro de datos, se sorprendieron por lo que hallaron. They found out at some point that this Google data center was going to use 168 liters of water per second in an area facing drought. Una sequía que ya va por su 15º año y que provocó que las autoridades racionaran el agua en la capital Santiago. Tras fuertes protestas de la comunidad, el permiso quedó suspendido. Un tribunal de medio ambiente local dijo a Google que tenía que modificar su plan de refrigeración de los servidores. Los planes de Google de un centro de datos en Uruguay también se frenaron cuando los habitantes locales se enteraron de cuánta agua consumiría. Pero el agua no es el único recurso que necesita la IA. También necesita mucha electricidad. Y la mayor parte sigue procediendo de la quema de combustibles fósiles, que liberan las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático. Probar un solo modelo de inteligencia artificial produce más de 5 veces la cantidad de emisiones de dióxido de carbono generadas por un coche durante su vida útil. Esto incluyendo las emisiones para fabricar el coche y su consumo de combustible una vez que sale de la fábrica. Es una cantidad asombrosa. Entrenar un modelo de inteligencia artificial y garantizar su existencia a través de grandes centros de datos supone un enorme consumo de recursos naturales y también aumenta lo que los investigadores llaman carbono incorporado. So that's going to be the amount of carbon it took to, let's say, build the hardware. Just starting by mining the rare earth minerals that goes into the GPUs, shipping that across the world to then be manufactured into a GPU and then shipping that GPU to its final destination at a data center, that does incur a really large environmental impact. Empresas como Microsoft intentan tener en cuenta este impacto a la hora de fijar sus objetivos climáticos. Microsoft dice que quiere ser negativo en carbono para 2030, no neutral, negativo. Bolivia sería clave para lograr este objetivo. A más de 9.000 kilómetros de la sede de Microsoft en Redmond, Washington, hay una instalación operada por ExoMat Green. Esta convierte los residuos forestales en algo llamado biochar o carbón ecológico, que es esencialmente carbón vegetal. ExoMat Green producirá biochar, que contiene dióxido de carbono, y lo enterrará bajo tierra, donde puede enriquecer el suelo y evitar que el CO2 vaya a la atmósfera. Microsoft compró 32.000 toneladas de créditos de eliminación de dióxido de carbono, pero es una fracción de sus emisiones totales anuales. No sabemos cuánto de eso crecerá con la IA. Esta es una forma que tiene Microsoft de seguir ampliando sus operaciones de IA y sus centros de datos al tiempo que afirma que sigue en la senda de los objetivos climáticos. ¿Pero es suficiente o es solo más greenwashing corporativo? If we do something like buy carbon offsets,
that doesn't negate the action that we took. Es decir, esto no deshace las emisiones de carbono que hemos producido. A medida que avanza la IA, los gobiernos y los organismos reguladores hacen todo lo posible por seguirle el ritmo. Este año entrarán en vigor las nuevas normas sobre la IA aprobadas por el Parlamento Europeo, lo que tendrá un impacto en empresas como Edifion. La Ley de Inteligencia Artificial de la UE hace referencia a su impacto medioambiental. Pide que los sistemas de IA se desarrollen y utilicen de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente, aunque no especifica lo que esto significa. Chile también aprobó normas para la IA, pero estas no son tan exhaustivas ni abordan el impacto en el medio ambiente. I think what's concerning is not only that this is not being addressed enough. If you look at research, the press, quite often they report on the environmental impact, but they don't report on how this situation can affect the livelihood or the well-being of the communities participating somehow within the value chain of artificial intelligence. Si un centro de datos para un modelo de inteligencia artificial es la razón por la que una comunidad ya no tiene acceso al agua potable, ¿sigue siendo sostenible? We need those voices to participate as well in the governance of AI. So if the UN, for example, is coming up with, new regulation, it would be great to be able to hear those communities as well, because those communities, they're not against technology or AI, but that what they will say is that if we want AI, it has to be built in dialogue with local communities. El gobierno de Singapur era consciente de la carga que supondrían los centros de datos para su red eléctrica, por lo que decretó una moratoria de 4 años para su construcción. La moratoria terminó en 2022 y ahora está aceptando propuestas de construcción de estas empresas. La australiana AirTrunk, el operador chino de centros de datos GDS y el propietario de TikTok ByteDance, y Equinix y Microsoft, con sede en Estados Unidos. El operador eléctrico de Dublín decretó una moratoria para los centros de datos en 2022. Dicen que la capital irlandesa podría sufrir apagones si se construyen nuevos centros. En Europa, unos 10.030 operadores firmaron el llamado Pacto de Centros de Datos Climáticamente Neutrales, que promete lo que el título indica, un centro de datos climáticamente neutro para 2030. Pero, ¿es esto factible? Las empresas tecnológicas están experimentando con alternativas ecológicas, como esta instalación de Google en Bélgica, que utiliza parcialmente energía solar. Y en 2021 Microsoft afirmó que había abierto 3 centros de datos en Suecia que funcionan totalmente con energía eólica. Pero la mayoría de los centros de datos siguen funcionando con combustibles fósiles y dependen de redes eléctricas locales. Este primer borrador de la inteligencia artificial de la Unión Europea hace más por el entorno digital que por el natural. Pero a medida que la IA sigue avanzando, su impacto climático es cada vez más difícil de ignorar. If you train on twice as much data, it takes twice as much energy. And so that pattern has really spelled over the last 10 years this dramatic increase in computational cost. La inteligencia artificial es nueva en el juego tecnológico y es difícil predecir cómo será en el futuro, pero no hay duda de que puede ayudarnos significativamente a frenar el cambio climático. Pero en su estado natural, un modelo de IA requiere una enorme cantidad de recursos naturales, primero para entrenarse y luego para funcionar. No todos los centros de datos están dedicados al uso de la IA, pero necesitaremos construir más de ellos a medida que la IA avance y se generalice su uso en las empresas, la ciencia y la administración pública. ¿Deberían nuestras leyes hacer más para abordar las consecuencias medioambientales de la IA? Por supuesto. Bueno, eso es lo que piensa ChatGPT, pero ¿qué piensan ustedes? Háganoslo saber en los comentarios. Desde Puerto Esperanza Misiones transmite en simultáneo FM 103.7, Radio Cooperativa y Canal 15. Innovación tecnológica.